Amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a nuestro tiempo de alabanza y de estudio de la palabra del Señor. Vamos a iniciar hoy entonando el himno Tú habitas, recordando que es al Señor Dios Todopoderoso que exaltamos y a quien en este momento vamos a alabar. Vamos a orar antes de iniciar. Bendito Señor, Dios del cielo, a ti te damos la gloria y la honra también a través de estos himnos que vamos a entonar para ti, Señor. Esperamos que te sientas complacido con nuestras alabanzas, Señor, con nuestras voces exaltando tu nombre, Padre bueno. Dirige, por favor, este tiempo en esta mañana para que nosotros también podamos honrarte con nuestra vida, con nuestro corazón, con todo gozo y alegría, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entonar Tú habitas. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el himno número 198, Mi vida di por ti. Recordando el sacrificio que el Señor hizo por nosotros y recordando que es también de nuestra parte entregar nuestra vida al Señor. Vamos a cantar una vez más.
mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches y aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, la que sufres tú por mí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, de mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación, mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí, mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Bien, mis hermanos, vamos a continuar en esta mañana alabando al Señor con el himno número 19, Te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré.
En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Bien, mis hermanos, recordamos que nuestra única razón para cantar es para alabar al Señor. Y vamos a finalizar con el himno número 395, Oh Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres, ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero y así te amo a ti, pues sobre el Calvario moriste por mí, por lo que sufriste, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Y mientras que viva en este vaivén, en la hora final de la muerte también, yo te amaré siempre, contándote soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Y al fin en tu gloria, por gracia entraré, y allí con los santos loor te daré. Por siglos eternos a cantarte voy. Jesús,
Bien, mis hermanos, muchísimas gracias. Estemos recordando, como nos dice este himno, si decíamos amar al Señor ayer, hoy amemos o digamos amar más al Señor. Muchísimas gracias, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Mis amados hermanos, muy buenos días. En esta mañana damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos una vez más a través de este medio virtual como es YouTube y como es costumbre cada domingo. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar nuestro tiempo de enseñanza con una palabra de oración. Oremos. Amado Padre Celestial, tú eres el Señor soberano y creador de todas las cosas que vemos y no vemos, Señor. Gracias porque nos permite reunirnos para compartir de las alabanzas a ti, oh Señor, de tu palabra también, bendito Rey. Gracias, Señor, porque nos permites cada día conocerte y aprender lo que tú quieres para nosotros cada día, Señor. Y es que te obedezcamos, sigamos tu voluntad en todo tiempo y en todo momento. Rogamos, Señor, que seas tú llenándonos de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu entendimiento, Señor, y que seamos sabios y comprendidos, Señor, para acatar tus mandatos. Regálanos también un corazón gozoso, alegre, para recibir tu palabra en esta mañana y poder tomarla para nuestras vidas, Señor. Queremos darte el honor y la gloria. Y gracias, Señor, por permitirnos compartir el día de hoy una vez más. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana, como recordamos, hemos visto o terminamos la carta de Santiago hace 8 días y hoy vamos a tener un tema
independiente a la línea que estábamos llevando. Ustedes pueden ver en la imagen un personaje muy conocido en nuestro amado país, Colombia, ¿cierto? Y él tiene un lema muy, muy, muy famoso que fue prácticamente su lema de campaña para el año 2002 y era trabajar, trabajar y trabajar. Quiero que por favor me acompañen a la carta a Corintios, primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 18. Listo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, perdón. También es un pasaje muy conocido, muy, muy, muy conocido. Y dice así: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Antes de continuar, mis hermanos, quiero hacer énfasis en el periodo que acabamos de pasar, ¿cierto? El periodo de cuarentena. En este tiempo en el cual duramos o estuvimos encerrados, teníamos cierta tristeza porque no podíamos congregarnos, no podíamos cantar al Señor juntos, no podíamos servir como era costumbre, enseñando, barriendo la iglesia, diferentes actividades que se hacen a nivel de iglesia local, ¿cierto? Y a medida que pasaba el tiempo, más tristeza de pronto podía haber en nuestro corazón porque la situación no mejoraba. Pero también en nuestro corazón había una sensación y era queremos volver, queremos volver. Y orábamos porque la cuarentena terminara y seguimos orando porque la pandemia también termine. Pero en ese tiempo orábamos, Señor, queremos volver, cantar, alabarte, exaltar, servirte, ¿cierto? Incluso voy a mencionarles unas estadísticas y unos datos que se dieron en la cuarentena a nivel cristiano, a nivel de la iglesia. Los primeros 2 meses de cuarentena, la compra y la venta de las Biblias se disparó a un promedio aproximado de 400%. Los estados de WhatsApp, Facebook y Twitter también promovieron muchos versículos, todos los días versículos de ánimo, de fortaleza, y estábamos encendidos por predicar la palabra de Dios, por hacer muchas cosas desde nuestras casas, y estábamos más vivos que nunca, más queríamos proclamar el Evangelio, porque independientemente de todo, pensábamos con más vehemencia y con más fuerza que el Señor iba a venir pronto por nosotros, su iglesia. Nuestras vidas espirituales estaban al tope, ¿cierto? Y hacíamos muchas cosas. Sin embargo, pasó el tiempo y ese deseo fue menguando. Todo lo bueno llega a su fin, dicen por ahí. Y lastimosamente nosotros como iglesia también pasamos por esa situación. Empezamos a aplacarnos, la compra de las Biblias cesó, los estados de las redes sociales ya no eran los mismos. ¿Qué pasó? Podríamos hacernos esa pregunta, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, quiero mostrarles una imagen ahí en sus televisores, en sus computadores, en sus teléfonos. Van a ver una imagen de una película muy conocida que se llama El Último Samurái, ¿cierto? ¿Por qué quise tomar esta imagen o esta representación de la película? Porque, hermanos, la vida del cristiano debe tener las mismas políticas de la vida del samurái. Como vimos, nuestro título es trabajar, trabajar y trabajar. Y la vida del samurái es esa: trabajar,
trabajar y trabajar. Esa debe ser la vida del cristiano, trabajar, trabajar y trabajar. Vamos a ver 3 principios de una vida de trabajo como cristianos, como hijos de Dios que somos. La primera es preparación, la segunda es enseñanza y la tercera es entrega. Bien, entonces mis hermanos, quiero pedirles el favor que vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 3, parte A. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 al 3, parte A, y vamos a ver nuestro primer principio, preparación. La vida del samurái inicia desde muy niños a prepararse para la guerra. Hombres únicamente dedicados para la guerra. Ya sabemos que es una cultura japonesa que definitivamente existió hasta el año 1400, 1500 aproximadamente después de Cristo. Pero es un ejemplo de cómo debe ser la vida de trabajo. Ellos desde que tienen facultad de agarrar un arma, un palo, una espada para la guerra, hasta que mueren, se están preparando. ¿Sí? Dice el Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, el samurái se prepara para la guerra. Nosotros debemos prepararnos para vivir en santidad. Y debemos trabajar para vivir en santidad. Pablo aquí nos está haciendo un ruego. ¿Sí? Dice, os rogamos, hermanos, a que vivamos en santidad. Y nos recuerda, dicen, ustedes ya conocen los mandamientos del Señor. ¿Saben cuáles son los mandatos del Señor? ¿Qué esperan para vivir como el Señor quiere y como el Señor demanda de nosotros como hijos de Dios? Pablo también en 2 Timoteo cita a 3 tipos de trabajadores: un soldado, un atleta y un labrador. Los 3 deben prepararse, uno para la guerra, uno para la competencia y uno para la subsistencia. Los 3 no salen a sus actividades sin haber tenido una preparación. Y una preparación demanda, como en todo tipo de trabajo, una inducción, ¿cierto? Un conocimiento. Y si el soldado sale a la guerra, sabe cómo utilizar un arma. Si el atleta sale a competir, él debe saber cómo correr. Y el labrador sale a sembrar el campo, sabiendo el tipo de tierra que necesita y la semilla adecuada para esa tierra. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener el mismo enfoque. Prepararnos para una guerra espiritual. Prepararnos para vivir en santidad. Y debemos meternos en conocer al Señor, en tomar las armas que el Señor nos ha dado para poder llevar a cabo esta responsabilidad. Vamos a estar viendo 3 tipos de trabajo que el cristiano debe afrontar durante toda su vida, ya sea porque muera o porque el Señor venga por nosotros. Estos 3 tipos de trabajo son una actividad constante. Es una actividad que depende de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, de nuestra perseverancia, constancia, sacrificio. Entonces, mis hermanos, retomando, Dios nos manda a vivir como sus hijos, ¿sí? Colosenses 3:10 nos dice que nos vistamos como hijos de Dios y debemos vivir como tales. Si usted es cristiano, recuerde que la palabra cristiano significa seguidor de Cristo.
Entonces, si usted tiene el título de cristiano, viva como un cristiano. Mis hermanos, si el soldado se descuida, muere. Si el atleta se descuida, pierde. Y si el labrador se descuida, puede perderse la cosecha. Si nosotros nos descuidamos, ¿qué podemos estar perdiendo? Siempre hay una consecuencia si no vivimos en santidad. Lo primero que podemos estar perdiendo es nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Y segundo, bendiciones que el Señor tiene para nosotros cada día. Recuerden, 1 Corintios 15, 58, que es nuestro lema. Estar creciendo en la obra del Señor siempre, pero para crecer en la obra del Señor siempre yo también debo preparar mi vida para el servicio y el ministerio del Señor y para poder llevar a cabo esta actividad. Recordemos, mi hermano, hemos sido llamados, mis hermanos, hemos sido llamados a nuestra santificación, como dice el Señor aquí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Estamos viviendo según la voluntad de Dios en esta primera actividad, en nuestro trabajo hacia la santidad? Eso significa prepararnos. Recordemos, mis hermanos, como el samurái se preparaba todos los días, aprendía a vivir para la guerra todos los días. Si era bueno, quería mejorar. Si era mejor, quería ser excelente. Y si eras excelente, quería ser perfecto para la guerra. Esa también debe ser nuestra actividad. Si nuestra vida espiritual está en un punto intermedio, ¿qué esperamos para ser mejores? Necesitamos crecer también en nuestra vida espiritual. Y recordemos, mis hermanos, la santidad es un trabajo continuo, constante, donde yo debo conocer la voluntad de Dios, donde ustedes deben conocer la voluntad de Dios para saber cómo andar delante del Señor. Mis hermanos, nuestro segundo punto tiene que ver con nuestro trabajo para la edificación. Cuando el samurái llegaba al título de maestro, digamos, estoy especulando, su deber era enseñar a otros. La responsabilidad en primera instancia era de los padres. Debían enseñar a sus hijos a prepararse para la guerra. Y ya después, con los otros grupitos de niños, empezaban las prácticas. Pero los padres y los líderes de batalla debían enseñar. Ya sabían, ahora enseñen. Quiero que por favor me acompañen a Efesios capítulo 4. Otro pasaje también muy conocido, unas hojitas atrás. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad de trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también tenemos una responsabilidad de trabajar evangelizando. El versículo 11 no lo dice. A otros les dio el don de evangelista. No pensemos, mis amados hermanos, que enseñar solo es para nuestra casa o para la iglesia. También parten nuestros vecinos o están inmersos nuestros vecinos que no conocen al Señor.
nuestros amigos de nuestros trabajos o compañeros, nuestros compañeros de estudio. Queridos hermanos, hemos sido dotados por el Señor para cumplir una responsabilidad. Si usted es cristiano, ha recibido mínimo un don. ¿Lo está poniendo en práctica? Somos responsables de impartir no solo información de la palabra de Dios, sino responsables de impartir formación a estos hombres, mujeres y niños que hoy nosotros llamamos hermanos. Y también la información de las buenas nuevas para aquellos que no conocen del Señor. Un solo propósito: edificar el cuerpo de Cristo. Y para que otros lleguen a pertenecer al cuerpo de Cristo. Y para que juntos, como cuerpo de Cristo, sigamos cumpliendo con nuestro primer trabajo de santidad. Para que juntos, como cuerpo de Cristo, crezcamos en madurez. Que aprendamos cada día a ser más íntegros, idóneos para toda buena obra, dice 1 Timoteo 3:15, 16, ¿cierto? Aptos para toda buena obra. ¿Estamos llevando el olor grato del conocimiento del Señor? ¿Y estamos impartiendo sabiduría y conocimiento a nuestros hermanos? ¿Qué de los hombres que se pierden? ¿Estamos dejando que se pierdan por quedarnos callados? Efesios aquí es muy claro cuando nos dice, a fin de perfeccionar a los santos. Usted debe enseñar a otros para que esos otros enseñen a otros a ser como Cristo. No hay excusa para no cumplir con nuestra responsabilidad de edificar a otros. Porque el Señor nos ha dotado de todo lo necesario para esta labor. ¿Hasta cuándo? Hermanos, como decía al principio, hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Dónde lo dice? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando seamos transformados en gloria. Cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando el Señor venga por nosotros en las nubes. Ahí seremos totalmente perfectos. Ahí seremos como el Señor. Mientras tanto, mi querido hermano, en primera instancia, trabaje para vivir en santidad, porque es la voluntad de Dios, vimos en el punto anterior. Pero también trabaje para edificar el cuerpo de Cristo. Y trabaje para llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Van dos puntos, o dos actividades como cristianos. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿50-50? ¿20 de 10? ¿20 de 100? ¿80 de 100? ¿O vamos 100 de 100? Y un punto adicional, dice 1 Pedro 3:15, prepárese para dar defensa del Evangelio. Mi hermano, tiene que llenarse también del conocimiento de la palabra de Dios para enseñar a otros, pero también para presentar defensa del Evangelio. Debe enseñar, pero también debe defender la palabra de Dios. Y eso solo se hace cuando usted se llena de la palabra de Dios, cuando usted crece en el conocimiento del Señor. No es una tarea fácil, pero demanda mucho esfuerzo, tiempo y dedicación de nosotros. No basta con solo ser salvos y conocer el versículo famoso de Juan 3:16. Debe conocer a su Señor. Debemos conocer a nuestro Señor. Solo por recordar, Oseas 6:4.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mis hermanos, que no nos pase lo mismo. Empápese por conocer al Señor. Disfrute de la palabra de Dios. Es un trabajo, pero no lo vea como un trabajo, véalo como ese deseo, ese anhelo y esa alegría de decir, qué dicha conocer a mi Señor. Y no leamos los mismos versículos de siempre, los mismos libros de siempre. Y la Biblia tiene 66 libros. Y muchas veces los profetas menores quedan por fuera. Es palabra de Dios y el Señor quiere que lo conozcan también y que enseñe a otros con estos libros. Continuemos. Tercer punto. Debemos trabajar para dar buenos frutos. Quiero que por favor me acompañen a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hemos sido llamados para buenas obras. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido llamados para dar gloria al Señor también, pero también para dar buenas obras. En el versículo 12 vemos algunos parámetros que también vemos en los frutos del Espíritu Santo. Benignidad, paciencia, mansedumbre. Y este versículo es prácticamente el resumen de lo que hasta ahora hemos visto. Vestidos pues como hijos de Dios, santos. Punto 1, ¿cierto? Quiero hacerles una pregunta. ¿Estamos siendo de provecho y de beneficio a otros? Hay un refrán muy famoso que dice, hijo de tigre sale pintado. Mi querido hermano, si usted es hijo de Dios o hija de Dios, sea un hijo o hija de Dios. Aplica este refrán muy bien para nosotros, la iglesia. No es un título únicamente. Usted debe ser un hijo de Dios y debe mostrar que es un hijo de Dios. Si tomamos algunos aspectos de la vida del Señor, algunas características, vimos que el Señor es misericordioso, vimos que el Señor era compasivo, vimos que el Señor fue paciente, vimos que el Señor fue benigno, en otras palabras, que fue bondadoso, que fue bueno con otras personas. Y nos perdonó. Y uno de los versículos que se remarca aquí es, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué el Señor hace referencia en ser perdonadores, más que los otros aspectos? Porque nos cuesta perdonar. Y como nos cuesta perdonar, es más fácil vengarnos. Es más fácil desquitarnos, es más fácil buscarle la caída al hermano, al amigo, al vecino. Pero recuerde que el Señor perdonó también todos sus pecados y todos mis pecados. No debe haber excusa para no perdonar a otros. Cuando nuestras ofensas son mucho más grandes delante del Señor
que lo que son las ofensas de otros hacia nosotros. Póngase en una balanza y ponga sus pecados ante el Señor contra los pecados del hermano ante usted o ante nosotros. ¿Qué pesa más? Estas son características del Señor. ¿Cuáles tenemos? ¿Cuántas tenemos? Si tenemos alguna o ninguna, mi hermano, somos faltos de amor. No hemos desarrollado el amor del Señor en nuestras vidas para provecho y beneficio de otros. Si usted tiene todas, pues me le quito el sombrero. Pero si no, considere que hay en mi vida que no estoy desarrollando el amor de Dios para con los demás. ¿Será orgullo? ¿Será el ego? ¿La soberbia? Solo nosotros sabemos cuál es la razón de por qué no estamos siendo de provecho y de beneficio a otros. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice al final, cada uno de los demás ve a otros como a superiores a nosotros mismos. Si yo veo a mis hermanos, a mis vecinos, a mis compañeros como superiores, para mí va a ser mucho más fácil ser de beneficio a otros, ser de provecho a otros. Y no ando por ahí buscando el papayazo para hacerle zancadilla. No ando por ahí esperando que ese pequeño inconveniente se convierta en odio, rencor o amargura. Tres aspectos de nuestra vida en las que tenemos que trabajar. ¿Hasta cuándo? Reitero, mis hermanos, hasta que muramos o hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Estamos trabajando como el Señor demanda para vivir en santidad? ¿Estamos trabajando para edificar el cuerpo de Cristo y el trabajo de evangelismo y en la actividad de presentar defensa del Evangelio? Y tercero, ¿se están reflejando los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida para beneficio y provecho a otros? 3 de 3. Ahora cambia el porcentaje. ¿Cómo estamos? Nuevamente, 50-50, 30-70, 80-20, 0-100. Quiero, mis hermanos, que por favor miren un video. El video se titula La muerte científica de Jesús. Tal vez usted vaya a pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Listo? A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón.
Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para este entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello, Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La viga llamada patibulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: «Dislocados están todos mis huesos». Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto, cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Veracidad News. Mis hermanos, versículo 14 de Colosenses 3 dice: «Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto».
Esta fue la labor del Señor por nosotros. Una labor de amor, una labor de entrega. Estos samuráis entregaban su vida por completo en beneficio de su pueblo. Era un honor para ellos morir por su compañero, por sus familias, por sus aldeas. Mis hermanos, fue la labor del Señor por nosotros. Morir por su creación. Por unos hombres que nos descarriamos por completo. Que preferimos vivir lejos del Señor y el Señor no le importó. Se entregó por completo por amor, que es el vínculo perfecto. Ahora yo le pregunto, viendo los sufrimientos del Señor, ya como conclusiones, viendo los sufrimientos del Señor, que el video se queda corto. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Para el Señor y para nuestros hermanos. Dice otro refrán de Álvaro Uribe: mano firme, corazón grande. Mis hermanos, que tengamos mano firme para vivir en santidad agradando al Señor. Mano firme para crecer en la obra del Señor siempre. Mano firme para prepararnos a edificar en la palabra del Señor a nuestros hermanos. Mano firme para anunciar con denuedo las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Pero también corazón grande para amar al Señor. Corazón grande para servir al Señor con alegría y regocijo. Corazón grande para amar al prójimo. Y corazón grande para servir al prójimo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud de aquí en adelante? Como decía al principio, en la cuarentena estábamos dispuestos a hacer muchas cosas, a volver a nuestras iglesias, a servir más fuertemente que nunca. Pero hoy las iglesias se han abierto, las restricciones se levantaron y ya volvimos a nuestras vidas normales. Dejamos de trabajar. Fue un impulso que duró 2-3 meses máximo. Y dice el Señor en 1 Corintios nuevamente, 15-18, creciendo en la obra del Señor siempre, no un ratico, no hoy, no esta semana, siempre. Porque el Señor se entregó por completo desde siempre y para siempre. Desde los días de la eternidad el Señor preparó el mensaje de salvación. Y hasta el final de los tiempos sigue el Señor con los brazos abiertos. ¿Qué vamos a hacer? Ya vimos cuál fue la labor del Señor. El himno dice: mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? También dice: si todo yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? También dice: todo esto he hecho yo por ti. ¿Qué hemos hecho nosotros por el Señor? Y el otro himno: oh Cristo, yo te amo. Al final dice: yo te amo más hoy. ¿Será que es cierto eso que cantamos?
Mis amados hermanos, si amamos al Señor y si decimos amar hoy más al Señor, trabajemos por nuestra santidad. Trabajemos por la edificación del cuerpo de Cristo y trabajemos por los demás. Si la redención, el sacrificio, la muerte del Señor no nos anima a luchar con todas nuestras fuerzas y a trabajar con toda nuestra vida, apague y vámonos. Quedémonos como siempre en las sillas de la iglesia, de nuestras casas, y ya, cerremos el telón. Si el sacrificio del Señor no nos anima y nos motiva a levantarnos, a prepararnos como estos samuráis, a vivir en constante crecimiento y a dar la vida por el Señor, para el Señor, no hay nada más que lo pueda hacer. Difícilmente habrá otra cosa que nos anime si no es el Señor y la salvación tan grande que Él nos dio. Y querido oyente, querido amigo que también hoy nos acompaña, si esto que hizo el Señor de morir en una cruz y de sufrir de la manera que lo hizo, no lo anima y lo motiva a entregar su vida al Señor, déjeme decirle que lastimosamente, si usted muriera hoy por sus pecados, iría al infierno. El Señor vino a morir para salvarlo, para perdonar sus pecados y que usted pueda llegar al cielo cuando muera. Si esto no lo anima a creer en el Señor y la creación misma que da testimonio del Señor, nada lo va a hacer. Y querido hermano, si no lo anima el sacrificio del Señor a continuar hasta la muerte o hasta que Él venga por nosotros, nuestra vida no está siendo de provecho. No estamos haciendo nada. Entonces finalizo, mis hermanos, con esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar para el Señor? ¿Creciendo siempre? ¿Siempre? Espero que así sea. Oremos. Santo, grande, eterno Dios, te damos la gloria en esta mañana. Te exaltamos y te alabamos por ser nuestro Salvador, por haber dado tu vida por nosotros, por habernos salvado, Señor, con tu muerte, con tu sangre preciosa. Señor, hoy queremos pedirte perdón, porque sabemos que te hemos fallado, hemos faltado a nuestras responsabilidades como hijos tuyos. Nos has llamado, Señor, a servir con nuestra vida, con nuestro tiempo, con todo lo que tenemos y somos, Señor. Nuestro trabajo delante de ti se queda corto, Señor, porque a veces también trabajamos de mala gana, a nuestro parecer, renegando con tristeza. También, Señor, hemos trabajado para suplir nuestros deseos y no para vivir en santidad, Señor. Perdónanos también porque trabajamos para llenar nuestros bolsillos y no hemos sido misericordiosos y bondadosos con los necesitados, Señor. Y porque también trabajamos para nuestra comodidad y no trabajamos, Señor, por llevar tu evangelio a los perdidos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre bueno, a entender que tu voluntad es esta, que trabajemos incansablemente, que trabajemos incesantemente,
que nos entreguemos, Señor, con nuestra vida por ti, para ti. Padre bueno, tú lo hiciste por nosotros. Ayúdanos a hacerlo nosotros también para ti. Te lo pedimos, Señor, una vez más. Te lo rogamos, Padre. Es también mi anhelo y mi deseo, Señor, que como iglesia tuya, como iglesia local, podamos vivir en santidad, agradándote en todo. Que podamos servirte, Señor, sin excusa alguna. Que si no tenemos el tiempo, el Señor lo saquemos. Tú siempre llamas a hombres ocupados. Y en nuestras ocupaciones estas no deben ser excusa para servirte, sino debe ser el motivo para servirte con más valor, esfuerzo y sacrificio, Señor. Y Padre, ayúdanos a ser de provecho para otros hermanos, que podamos ser bendición, Dios bendito. Padre, gracias por amarnos, porque nos has amado con amor eterno. Queremos también, Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias. El Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.